Buenas tardes. A nuestro grupo le correspondió los vasos sanguíneos. El grupo está conformado por Angie Vanessa Cano, Tatiana Lenis Garzón, Junior Cantero, Esteban Peláez Chalapún, Maida Yulisa Pérez, Catherine Silva Osorio, Jessica Alejandra Vergara. Bueno, los vasos sanguíneos contribuyen a la hemostasis al proveer las estructuras para el flujo de sangre de este y hacia el corazón y el intercambio de desechos en los tejidos. Los vasos sanguíneos son las estructuras que realizan importantes tareas. Básicamente lo que quiere decir es que los vasos sanguíneos van desde el corazón, hacen sus procesos de intercambio donde los deben de hacer y retornan otra vez hacia el corazón. Los principales vasos sanguíneos son las arterias, que son las arterias elásticas, se dividen en arterias musculares, arteriolas, pasan a ser capilares, estos se dividen en tres, estos ya pasan a ser luego vénulas, las que tienen vénulas poscapilares y vénulas musculares, y ya de ahí siguen las venas. Bueno, la pared de un vaso sanguíneo tiene tres capas o túnicas de diferentes tejidos. Está la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. La túnica interna es el revestimiento interno del vaso sanguíneo, está en contacto directo con la sangre. Tienen múltiples partes que hacen el espesor de la pared del vaso. La capa interna, que es el epitelio, que es toda esta, permite el flujo sanguíneo, estado de contracción, permeabilidad capilar. Está la membrana basal, que es esta de aquí, la membrana basal, que proporciona el sostén físico para la capa epitelial, la resistencia para el estiramiento y la recuperación del diámetro original. Regula el movimiento molecular, guía el movimiento de las células durante la reparación tisular. Y está la lámina elástica, que es esta. Como se puede evidenciar, tiene pequeños orificios que permiten la difusión de sustancias a través de la capa interna hacia la media más gruesa, los pequeños orificios. La túnica media, que es esta de aquí, es muscular y conectiva, varía mucho en los tipos de vasos sanguíneos. En la mayoría de los vasos es una capa relativamente más gruesa, formada por células de músculo liso. Las células de músculo liso son todas estas, esta es la capa de músculo liso, y fibras elásticas, la lámina elástica externa, que es esta. Y luego le sigue la túnica externa, que es la capa externa del vaso sanguíneo, toda esta, como se puede evidenciar, formada por fibras elásticas, colágenos, tienen numerosos nervios. Bueno, acá tenemos una arteria, toda esta es la arteria y tenemos una vena. Como se puede ver, esta tiene una luz más estrecha, la luz es por donde pasa todo la sangre y la de la arteria es más grande. Como podemos evidenciar, las capas hay unas más delgadas en la vena y en la arteria hay otras más gruesas, están mejor definidas. Hablaremos de las arterias. Las arterias también son denominadas arterias de conducción, son las más grandes del cuerpo, diámetro más grande de todas las arterias, láminas internas y externas elásticas están bien definidas, la capa media posee abundantes fibras elásticas denominadas laminillas elásticas, incluye dos troncos principales que salen del corazón, que es la aorta y el tronco pulmonar, y principales ramas de la aorta son las arterias braquiales, que es la subclavia y las carótidas. Las arterias musculares ya son denominadas también arterias de distribución. Vienen las arterias, las elásticas, y luego vienen las musculares que comienzan a distribuirse por los diferentes órganos. Es de mediano calibre, más capacidad de vasoconstricción y vasodilatación, que ajustan la velocidad del flujo sanguíneo, posee lámina elástica interna y externa, formando los límites internos y externos de la túnica media. Arterias grandes tienen 40 capas de células de músculo liso,
y las arterias pequeñas tienen 3 capas de células. La túnica externa es más gruesa que la media y el tono muscular es la capacidad del músculo para contraerse y mantenerse su estado normal, mantener la presión y el flujo sanguíneo eficaz. Bueno, hay algo que se llama anastomosis. Como les decía, viene la vena y se distribuye en las otras arterias. Viene la arteria, y se distribuye en las otras arterias. ¿A qué se llama anastomosis? Es la unión de la rama de 2 o más arterias que irrigan la misma región del cuerpo. Bueno, cuando un flujo de sangre se detiene por un corto periodo, por la obstrucción de un vaso o por causa de alguna enfermedad, la circulación en esa zona corporal no se detiene. Acá vemos el ejemplo del intestino grueso. Tienen varias arterias que la irrigan, Si alguna de esas arterias se tapona por alguna enfermedad, no se va a detener el flujo sanguíneo. A eso se le llama una vía alterna, que también se le llama circulación colateral. Entonces, no va a permitir que el flujo sanguíneo siga. Pero por otra parte hay otros órganos que solamente tienen arterias terminales. ¿A qué se le llaman a esto? Que solamente tienen una arteria que irriga esa zona y si hay alguna obstrucción se puede presentar una necrosis. A eso se le llama anastomosis. Bueno, acá vemos la arteriola. Una arteriola y le sigue metaarteriola. Toda la metaarteriola es esto. La metaarteriola y estos son los capilares. Todo esto son los capilares. Pero los capilares están como regulados por unos esfínteres que se llaman precapilares para darle flujo sanguíneo a los capilares o no. Ya luego de que pasa los capilares, siguen la vénula postcapilar. Y de allí ya se va a la vénula muscular. Aquí la vénula muscular. Entonces vamos a hablar de cada una. Las arteriolas son arterias muy pequeñas, casi microscópicas. Regulan el flujo de la sangre en las redes capilares de los tejidos. Las capas, la túnica interna es delgada, la lámina elástica fina y fenestrada. Tiene pequeños poros que ayudan a la difusión. La túnica media está formada por una o dos capas de células de músculo liso. La túnica externa tiene tejido areolar, nervios simpáticos, amielínicos. Se denominan también vasos de resistencia, y su función es la regulación del flujo sanguíneo desde las arterias hacia los capilares. Un cambio de diámetro arteriolar puede afectar la tensión arterial. La vasoconstricción incrementa la tensión arterial y la vasodilatación, disminución de la tensión arterial. Como les decía, tiene una metaarteriola, la que viene, que es como todo el cuerpo, mira hacia las uniones capilares. Y tiene esfínteres precapilares, que es la unión entre capilar y la metaarteriola, regula el flujo sanguíneo hacia el capilar. Los capilares ya son los que venían así, como el sistema en U. Bueno, son vasos más pequeños, forman la vuelta en U, conecta el flujo arterial con el retorno venoso. Forma una red extensa de 20.000 millones de vasos ramificados y conectados que corren entre las células. ¿A qué se le llama microcirculación? Es el flujo de sangre que pasa metaarteriola por los capilares y luego a la vénula postcapilar. A eso se le llama microcirculación. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias y nutrientes de desechos gases entre la sangre y el líquido intersticial. También se denomina vasos sanguíneos de intercambio. Las capas, la interna, capa endotelial y la membrana basal, y la media y externa no posee. Por eso la facilidad del intercambio de nutrientes, desechos y gases, porque solamente tiene una capa y le permite el intercambio.
Los tejidos corporales con alto requerimiento metabólico, o sea, bastante irrigación capilar, son los músculos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Utilizan más oxígeno y nutrientes, por lo tanto tienen redes capilares más extensas. Los tejidos con menos requerimiento metabólico son los tendones, los ligamentos y los que no tienen, que están ausentes, la córnea, el cristalino del ojo y el cartílago. La vasomisión, como les decía, tiene unos esfínteres, los esfínteres precapilares, que es la unión entre la meta arteriosa y los capilares. ¿Esto qué hace? Regula el flujo sanguíneo. Acá podemos evidenciar que los esfínteres están relajados, entonces hay sangre por todos los capilares, pero acá están contraídos, entonces no hay sangre por los capilares. La contracción y relajación se hace de 5 a 10 veces por minuto. Hay 3 tipos de capilares, que son los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Los capilares continuos se encuentran en el sistema nervioso central, en los pulmones, en el tejido muscular y la piel. En el capilar fenestrado se encuentran en los riñones, en las vellosidades del intestino delgado, el peso coroide de los ventrículos del cerebro, procesos circulares de los ojos, la mayoría de las glándulas endocrinas. Y en el sinusoide se encuentran en médula roja, sinoides hepáticos, en el vaso, en las glándulas suprarrenales y tiroideas. Las vénulas ya son paredes delgadas que no logran mantener su forma, drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno hacia el corazón. Hay 2 tipos, las venas postcapilares, que son las que al principio reciben la sangre de los capilares, son mucho más pequeñas, forman parte del intercambio microcirculatorio. A medida que ya salen de los capilares adquieren capas de músculos lisos y pasan a ser ya vénulas musculares, ya poseen capas más gruesas e incapaces del intercambio. Las vénulas postcapilares y musculares son reservorios. Y ya vienen las venas. Las venas tienen paredes muy delgadas con relación a su diámetro total. Sus capas, el espesor es diferente, la túnica interna más delgada que el de las arterias, la túnica media, poca cantidad de músculo liso y fibras elásticas, no tiene lámina elástica externa. La túnica externa es la capa más gruesa, formada por fibras y colágenos. Bueno, las venas se extienden para adaptarse a las variaciones de volúmenes y presión que pasan por ellas. No están preparadas para grandes presiones. La luz de la vena es más grande que la de la arteria. Bueno, la acción de bombeo es importante para el retorno de la sangre. Resulta que, como acá lo evidenciamos en la imagen, la contracción de los músculos esqueléticos también ayuda al flujo de la sangre. La presión de las venas es mucho menor que el de las arterias. Tienen válvulas, estas son las válvulas en esta imagen que impiden el reflujo sanguíneo. Y las venas son más numerosas que las arterias. Esto es un cuadro donde nos resumen pues todo lo que yo les dije, las capas que tiene, la función y todo eso. Y la distribución sanguínea. Los vasos pulmonares tienen el 9%, el corazón tiene el 7%, las arterias arteriales tienen el 13%, los capilares sistémicos el 7% y las venas y vénulas tienen el 64%.